Sean todos bienvenidos a la primera iglesia bautista de Monterrey, donde estamos en la escuela dominical de niños aprendiendo sobre el estudio Preguntas de Jesucristo. Estamos en la lección número 8 que lleva por título 4 preguntas. Iniciamos. El capítulo que estaremos estudiando hoy corresponde a Juan 6, versículos del 60 al 71. Y el versículo a memorizar para esta semana lo encontramos en Juan 6, 68. ¿Me acompañas a leerlo? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Juan 6, 68. Después de la maravillosa multiplicación de los panes y peces, la escena cambia. Juan describe la travesía de los discípulos en una barca rumbo a Capernaum y al Señor Jesucristo caminando sobre el mar, lo que ocasionó temor en ellos al escuchar las palabras del Señor: Yo soy, no temáis. Lo recibieron con gusto. Y enseguida la barca llegó a la tierra donde iban. Las personas que habían disfrutado de los panes y peces fueron a buscar al Señor. Cuando lo encontraron, le hicieron la siguiente pregunta: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Bueno, vamos a tomar como punto de partida la pregunta. ¿Recuerdan? Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Bueno, el Señor tomó esta pregunta como un punto de partida para iniciar una conversación con ellos, porque Él quería aclararles cosas que había visto. Por ejemplo, pues Él había visto que le estaban siguiendo, no por las señales que había hecho en la multiplicación de los panes y peces. Ellos estaban ahí porque habían sido alimentados por una comida que perece. Estaban saciados de comer ese pan y los peces. Entonces el Señor les dijo: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque esto señaló el Padre. Ese fue el primer señalamiento que les hizo el Señor. También otro de los señalamientos es que la obra de Dios era que creyeran en el que Él había enviado. También dentro de los señalamientos les comentó que nadie puede ir a Él si el Padre no lo trae, y Él resucitará a los que vienen a Él. El que cree en Él tiene vida eterna, y Él es el verdadero pan que descendió del cielo. No como los que comieron el maná, dice, y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿Qué tenemos que aprender? El Señor es nuestro alimento. Por Él debemos de trabajar diariamente, porque Él nos va a dar vida eterna. Mientras que el Señor Jesucristo les estaba haciendo estos señalamientos que acabamos de ver, también les estuvo generando varias preguntas. Vamos a ver cuáles son esas 4 preguntas. La primera, les mencionaba: ¿esto les ofende? Veremos a qué se refiere con esa pregunta un poquito más adelante. La segunda pregunta, pues que si ven al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Tercera pregunta, ¿quieren acaso irse también ustedes? Veremos a quién le hace esas preguntas. La cuarta pregunta, ¿no les he escogido yo a ustedes los 12? Y uno de ustedes es el diablo. Vamos a ver también a qué se refiere con que si uno de ellos viene del diablo. Vamos a ver estas 4 preguntas y vamos a analizar sus respuestas. La reacción de algunos discípulos en la sinagoga de Capernaum traía varios cuestionamientos. Por ejemplo, muchos de sus discípulos decían: esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? A ellos se les dificultaba mucho entender estos señalamientos que Jesús les había dicho.
Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo, ¿acaso esto los ofende? Por decirles que trabajaran para ese pan que ya no perece. Eso era lo que él les decía. Entonces, ellos se sintieron ofendidos, algunos de ellos. Que pensaran entonces, si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez, que ellos se pusieran a analizar esto, también les decía, solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo, era lo que decía Jesús, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, que es también lo que nos mantiene con vida permanente. Pero ¿qué creen? Algunos de ustedes no me creen, fue lo que dijo Jesús. Pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y sabía también quién lo iba a traicionar. Entonces les dijo, por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. Sabía perfectamente Jesús que no fácilmente la gente podía llegar a él a menos de que el Padre lo enviara. Y pues, ¿qué creen? A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. No les cayó nada en gracia estos señalamientos que Jesús les hacía. Él lo hacía con el propósito de que entendieran las señales que él hizo y con qué objetivo lo hacía. Siempre el Señor nos hace señalamientos con un objetivo de que nosotros mejoremos, de que seamos mejores personas, que tengamos vida eterna. No nos hace estos señalamientos o no les hacía estos señalamientos a las personas que estaban ahí en Capernaum nada más por estarlos molestando. No, quería corregirlos para que tuvieran vida eterna. Así que nosotros también tenemos que analizar qué señalamientos nos hace Jesús para nosotros irlos modificando. La tercera pregunta iba dirigida hacia sus discípulos. Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? Al Señor se le sigue de manera voluntaria. Es una decisión que cada uno toma. A nadie se le obliga a creer. Nadie debemos de estar obligados a creer en Él y a seguirle. A Él se le sigue por lo que es el Señor y Salvador. Sabemos a quién estamos creyéndole. Nos está dando respuestas de lo que nosotros platicamos con Él, de lo que nosotros le pedimos que nos brinde una ayuda. Entonces no es cualquier persona, es el Señor y es nuestro Salvador. Los 12 discípulos fueron confrontados con esta pregunta hecha por nuestro Señor. ¿Cuál pregunta? ¿Quieren acaso irse también ustedes? La palabra irse trae algunas consecuencias, tanto para los discípulos como para nosotros. Trae consecuencias el querernos retirar de los caminos del Señor. Apartarse del Señor por causa de lo que había dicho, pues no era una buena opción. Que trabajaran, recuerden que les dijo que trabajaran por el pan que no perece. También sería identificarse con los que por su incredulidad no crecieron o no reconocieron al Señor como lo que Él es. También significaba perder las bendiciones que Él da a los que le siguen. La pregunta tuvo un propósito, que era ver la lealtad del grupo de discípulos. ¿Para qué? Esta pregunta les ayudó a analizarse y ver esa lealtad que le tenían al Señor. ¿Estaban siguiendo al Señor Jesucristo por el motivo correcto? ¿Estaban aceptando sus enseñanzas sin mostrar incredulidad? ¿O estaban listos para irse? Ahí tenían que decidir, ¿seguimos con el Señor o nos apartamos? No podemos jugar con esto. Para nada podemos jugar.
ustedes desde pequeños deben de saber que el camino correcto que debemos de llevar todos los días es seguir a nuestro Señor Jesucristo. Es algo muy serio. Seguirle es aceptar sus demandas en tiempos buenos y en tiempos malos. Podemos tener tiempos malos, pero tenemos un Salvador que nos puede ayudar. Sus bendiciones están diariamente con nosotros. Tenemos una familia, tenemos un techo, tenemos pan diario, tenemos muchas cosas por las cuales agradecer. Recordemos, ahorita ustedes están pequeños y deben de estar bien conscientes que el Señor es nuestro Salvador. La respuesta de Simón Pedro: ¿a quién iremos? No había otro a quien seguir. No había alguien que se le pudiera igualar. Aún en este tiempo nadie hay como él. También otra de las palabras que dijo Simón Pedro: tú tienes palabras de vida eterna. Pues esta afirmación fue hecha por alguien que ya tenía mucho tiempo que lo estaba siguiendo, porque tenía la certeza de que todo lo dicho por el Señor era absolutamente cierto. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto lo expresó claramente. Creyeron, conocieron quién es Él, el Cristo, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Esta es una confesión de fe que se contrastó con la reacción, con los que se alejaron, con los que se apartaron y se sintieron incómodos con lo que el Señor les dijo y que ya no lo siguieron. Bueno, nosotros debemos no de incomodarnos cuando el Señor habla con nosotros y nos incomoda, es porque algo estamos haciendo mal. Nosotros debemos de ser obedientes y corregir nuestros errores para servirle al Señor con gusto y con agrado cada día. El Señor conocía a los que había escogido como sus discípulos. A Él no se le puede engañar. En aquel tiempo y en la actualidad no lo podemos engañar. Dijo a Pedro: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y a uno de vosotros que es el diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón. ¿Por qué hablaba de él? Porque sabía nuestro Señor que él era el que lo iba a entregar y era uno de los 12 discípulos. El Señor todo lo sabe perfectamente todo lo que nosotros sentimos. Si nosotros estamos haciendo las cosas mal, tenemos que analizar qué estamos haciendo, tenemos que hablar con nuestro Señor y pedirle perdón y que nos dé sabiduría para saber hacer las cosas correctas. Como conclusión de esta clase, nosotros debemos de haber entendido que las personas que se habían alimentado de la multiplicación de los panes y peces estaban esperando que el Señor los volviera a alimentar de manera milagrosa, pero el Señor les dio una enseñanza que no esperaban. Ellos debían esforzarse, no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Las palabras del Señor fueron calificadas como muy duras, por eso muchos se apartaron de Él y ya no le seguían. Dejaron de seguirle porque se sintieron incómodos. Cuando el Señor preguntó a los discípulos si querían irse, el apóstol Pedro contestó: ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Tú te identificas con el apóstol Pedro o te identificas con aquellos discípulos que se sintieron incómodos por las palabras duras de nuestro Señor y se apartaron y ya no le siguieron? ¿Con quién te identificas tú? Si estás identificado con Pedro, estás en lo correcto. Si tú te sientes un poco incómodo
porque el Señor ha llamado de tu atención, entonces tenemos que corregir lo que estamos haciendo mal. Es momento de concluir esta clase despidiéndonos en oración. ¿Me acompañan? Señor, gracias te damos porque a través de esta lección nosotros sabemos que tú quieres lo mejor para nosotros, que siempre estás buscando que nosotros nos dirijamos a ti diariamente, porque tú tienes cuidado perfecto para nosotros, Señor. En ocasiones podemos estar equivocados y nos incomodamos, Señor, pero te pedimos perdón, Señor, por aquellos errores que hemos cometido. Te pedimos sabiduría, Señor, para hacer las cosas correctas, para tener entendimiento sobre lo que tú quieres que nosotros hagamos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Recuerden que nos pueden estar viendo a través de Facebook, a través de YouTube o también estar de forma presencial en la Primera Iglesia Bautista de Monterrey. Dios les bendiga.